Hola, me llamo Jean y ahora yo quiero hablar sobre España. Yo quiero hablar sobre España porque estoy de España y Puerto Rico. También tengo familia en España y Puerto Rico. Básicos factos de España son: está en Europa, el ciudad más grande es Madrid, que tiene 6.5 millones de personas, y también las personas de España hablan español. Son muchas atracciones populares de España, pero en Barcelona el Sagrada Familia es una iglesia muy famosa. España es muy importante y famoso en el mundo, ante para los comercios con los Estados Unidos y China. En España hay muchas artes, pero artistas como Diego Velázquez, Pablo Picasso y Francisco Goya son las más famosos artistas de la región. Diego Velázquez hizo Las Meninas en el 1756. Está en el Museo del Prado en Madrid. Él es el mejor artista en la Edad Oro española. En la pintura hay 8 personas en el dormitorio con un perro. Es muy simbólico de la vida de las personas importantes de España en el periodo. Pablo Picasso hizo muchas pinturas en su vida, pero para mí la más bonita pintura es el Guernica. Es muy abstracto, blanco y negro y no tiene mucha realidad. Y finalmente, Francisco Goya. Él creó the 3rd of May, 1808. También está en el Museo Nacional del Prado. Pero esta pintura es de pastel y tiene muchas personas en una ciudad. Es de el periodo romántico y fue creado en 1816. En España hay muchos tipos de música, pero el más famoso músico es el flamenco. En flamenco, las músicas tienen guitarra, violín, pandereta y bandurria. También el flamenco es muy romántico y complicado, pero bailarines profesionales lo hacen parecer muy fácil. La literatura de España es muy diversa. Por ejemplo, hay novelistas, poetas, escritores de ficción y más. Pero para mí, Juan Goytisolo son muy importantes para la cultura de España, porque él fue un escritor de poemas, ensayos y novelas. Él nació en Madrid en 1931. Tristemente, él falleció el año pasado, pero la literatura, el trabajo vivirá en futuro. Él creó Marks of Identity, Count Julian, Juan de Landes y muchos más trabajos. Tristemente, España tiene un menor problema de analfabetismo. En España hay 730,000 personas que no pueden leer o escribir. Es solo 2% de la población, pero es un problema sin embargo. El gobierno recientemente ha estado arreglando el problema como creando más escuelas para adultos a aprender cómo a leer y escribir. Similar a el mundo, hay personas que no tienen la habilidad o el ambiente a aprender esas habilidades. Pero, con la ayuda del gobierno y personas dedicadas, ojalá un día el mundo será alfabetizado. También España tiene un grande problema con desempleo. De la población, 16.4% de la población no tiene trabajo. En España hay 3.6 millones de personas que están desempleadas. Claramente, es un problema muy grande y el gobierno es consciente. Pero son tantas personas que no tienen trabajo y este problema no se resolverá durante la noche. Entonces, el gobierno necesita crear un plan a arreglar este problema. Tal vez el gobierno puede alentar turismo a España, porque turismo es muy valioso a las económicas de un país. España tiene muchos lugares que están muy bonitos
y puedan usar esta ventaja a ayudar al problema de desempleo.